Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir este tiempo precioso con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús, esperándonos a que vengamos a Él con un corazón dispuesto para aceptarle, para recibirle de todo corazón en entusiasmo y en agradecimiento. El tema para este día es el motivo de la Navidad, la razón por la cual nosotros festejamos la Navidad. Y su significado es algo diferente a lo que percibimos a través de los medios de comunicación. En la actualidad, la Navidad siempre ha tenido un significado especial para los que creemos en Cristo Jesús. Es el nacimiento de nuestro Salvador. Es la profecía cumplida desde tiempos antiguos. Hace más de 2700 años que esta profecía fue dada al hombre. Y vamos a ver en el libro del profeta Isaías, precisamente cuando por primera vez el profeta Isaías habló de que Cristo iba a nacer, iba a venir a través de la Virgen María. Y entonces dice en Isaías capítulo 7, verso 14, dice el Señor. Leyendo la Escritura dice, por tanto, dice el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Esta fue la primera profecía acerca de nuestro Salvador, acerca del nombre revelado, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora podemos nosotros acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. En estos tiempos el reino de Dios se ha revelado y se ha acercado a nosotros por la gracia de nuestro Salvador. Y entonces aquí dice, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y entonces Isaías, en el capítulo 9, el profeta nos vuelve a recordar el nacimiento de Cristo y nos dice en Isaías capítulo 9, en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, primeramente admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y nosotros sabemos que Cristo nació, y sabemos nosotros que nació de la Virgen María, pero nació en un lugar especial que también está descrito en la escritura del profeta en Miqueas, donde dice, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá, dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso a Cristo también se le conoce como Padre eterno, porque Cristo se reveló diciendo, yo y el Padre uno somos. Y Cristo es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación. Y Él vino y nació de la Virgen María. La natividad del Señor, esta natividad que nos hace celebrar la Navidad, el nacimiento del Salvador, el Salvador del mundo. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y este es el eterno presente, el eterno tiempo en el cual nosotros podemos vivir. Porque dice, he aquí que un hijo es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Por qué admirable consejero? Porque no hay mejor consejo que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque no hay mejor consejo que la palabra de Dios. Cualquier condición en la que esté el hombre, siempre habrá palabra de edificación en este libro que está escrito para nuestra enseñanza. Dice la Escritura que la palabra que Dios habló a través de Jesucristo es espíritu y es vida. Y la vida se reveló a través de la fe en el Hijo de Dios. Porque solamente hay una forma en que Cristo se revela al hombre, a través de la fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino y nació ciertamente de la Virgen María. Y el nacimiento de Jesús está descrito en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Y vemos lo siguiente, comenzando en el verso 18, y describe la natividad de Cristo. Y dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, el Mesías, Yeshua Yamashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Salvador del mundo, venía a nacer para que se cumpliese la profecía que la Virgen daría a luz un hijo. Emmanuel, Jesús. ¿Para qué? Para que sean perdonados nuestros pecados, para que sean en nuestra vida tiempos de gracia, tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de alegría, para que se quite la tristeza, para que se quite el lloro, la aflicción, y se nos dé un manto de alegría, contentamiento, gozo y sobre todo la paz en el Espíritu que tanto necesitamos en estos tiempos. Porque Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el Salvador del mundo. No importa qué condición esté el hombre, no importa qué tan fuertes sean sus pecados, qué tan grandes o pequeños sean, Cristo es nuestro Salvador si solamente creemos en Él, si solamente le buscamos de todo corazón y entregamos nuestra vida a Él. La Escritura nos enseña, el que quiere ganar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por Cristo Jesús, la encontrará. Y no necesariamente está hablando que vamos a morir por Cristo físicamente, aunque en realidad, cuando somos de Cristo, hemos muerto al pecado. Porque cuando venimos a Cristo,
dejamos la vida del viejo hombre y el viejo hombre es crucificado en la cruz del Calvario. Porque Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero la cruz no es para traerla cargando, es para ir en pos de Cristo y morir en la cruz y nacer de nuevo. Cristo les decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Es necesario que nosotros vengamos a un nuevo nacimiento. Y Nicodemo decía, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre, aún siendo viejo ya? Y Cristo le decía, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El que no naciere de agua y de Espíritu no verá el reino de Dios. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Y nosotros ahora podemos ver a Cristo a través de la fe, como viendo al invisible. Porque ahora nosotros, a través de la fe, podemos ser escogidos por Dios. Pueblo pequeño, manada pequeña. La Escritura nos dice, el camino que lleva a la perdición es grande, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y pocos son los que van por él. Pocos son los que hallan ese camino. ¿Y por qué? Porque no lo buscan. Pero si venimos y buscamos a Cristo de todo corazón y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Cristo vendrá. Y podemos entrar entonces por la puerta que es Cristo. Porque dice entrar por la puerta angosta. Dice Cristo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. No es por José, no es por Pedro, no es por Juan, no es por Pablo, no es por María, no es por Isabel, no es por Jezabel, no es por Isaías, es por Cristo Jesús. El único que murió por nosotros, el que dio su vida para perdón de nuestros pecados, el que nació en el pesebre, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Jesús, el Salvador del mundo. Él es el Padre eterno, el Príncipe de paz, el que ha venido a nuestra vida con regocijo, con entusiasmo, con una pasión por las almas que estaban perdidas, porque Él vino a buscar lo que se había perdido desde el huerto del Edén, la identidad del hombre, de ser llamados hijos de Dios, porque ciertamente por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia y de la presencia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y está en nosotros si lo aceptamos de todo corazón. La palabra del Señor dice, el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. No hay Dios fuera de Cristo. No hay Dios fuera del Padre. No hay Dios fuera del Espíritu Santo de Dios. La Trinidad, la unidad en el Espíritu. Esa es la natividad en Cristo Jesús. El nacimiento de nuestro Salvador, que se cumplió en la profecía. Y el testimonio de Dios
A través de Cristo, dice la Escritura en Apocalipsis, y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mi amigo, mi hermano, tenemos tiempo de refrigerio, tenemos tiempo de gracia, las buenas nuevas. Y entonces dice aquí, continuando la Escritura y hablando de María, y le dice el ángel a través del sueño a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios eterno, príncipe de paz. Y entonces dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dio a luz a su hijo primogénito, el primero, queriendo decir la Escritura que María tuvo más hijos, pero el primogénito fue Jesús. Pero ante el Padre es el unigénito, el único hijo que Dios tiene, que ahora nosotros, si recibimos a Cristo, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Evangelio según San Juan nos enseña y describe, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es tiempo de abrir su corazón, es tiempo de quitar la venda de los ojos y ver al que vive, al que reina, al único y sabio Dios, a Jesús de Nazaret, que ciertamente vino en carne, porque aquel verbo se hizo carne. Dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús. Esto es la natividad de Jesús. Esto es el nacimiento y las buenas nuevas para el hombre. Y entonces, por eso cuando Jesús nació, vinieron coros de lo alto, ángeles que cantaban, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres por la voluntad de Dios, paz a los hombres. Y dice la Escritura aquí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A Jesús se le adora, a Jesús se le alaba, a Jesús se le respeta como el único y Dios, el grande, el gran yo soy, el que nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Apacentar es guiar. El poder del Espíritu Santo viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo,
y el Espíritu Santo de Dios nos guía en toda verdad y en toda justicia. Dice aquí la Escritura, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos en secreto diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, decídmelo, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto era en hipocresía, esto era en engaño lo que estaba diciendo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, y llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Le entregaron presentes, oro, incienso y mirra. Presentes que tienen un significado muy especial. El oro significa la realeza del rey. El incienso significa el sacerdocio santo según la orden de Melquisedec. Y la mirra significa la unción en el Espíritu Santo de Dios. La unción significa también que iba a morir por nosotros, que su cuerpo iba a ser ungido en la sepultura. Pero su cuerpo, cuando quiso ser ungido en la sepultura, Él ya había resucitado. Cuando aquellas personas llevaron, después del tercer día, a ungir a Jesús especies aromáticas, ya no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Aquel niño que había nacido en Belén de Judea, aquel niño que había nacido para salvar al mundo, había ido a la cruz a dar su vida en rescate por muchos. Había venido a pagar el precio del pecado del hombre. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas, dice, nosotros fuimos curados y sanados. Pero cuando fueron a buscarle, ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Cristo no está muerto. Cristo no está colgado en la cruz del madero. Cristo fue descolgado de la cruz y fue sepultado. Cristo no está expuesto todavía a vituperio, como muchos quieren tenerlo. El enemigo de Cristo lo quiere tener todavía ahí colgado en el madero. No es así, hermano. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que dio su vida, a Jesús de Nazaret, el único y sabio Dios. A Él sea toda la gloria, el imperio, la potestad. ¿Por qué? Porque Cristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque cuando Él predicaba, dice la Escritura, que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como una autoridad. ¿Por qué consejero? Porque no hay mejor consejo que la palabra de Dios para el hombre. No hay mejor medicina que la palabra de Dios para la salvación y la sanidad del alma. ¿Por qué Dios fuerte? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque Cristo, dice, es poder de Dios.
para aquellos que creemos. ¿Por qué es Dios eterno? Porque Cristo nació, pero la profecía dice, sus salidas son desde el principio de los tiempos, desde la eternidad. Cristo no pudo haber sido retenido de ninguna manera por la muerte, por la tumba. Cristo rompió las ligaduras de la muerte y proclamó la victoria y nos dio vida. Y ahora dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué príncipe de paz? Porque Él es nuestra paz. A paz nos llamó el Señor. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino yo la doy, la paz verdadera, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Cristo fue bautizado, vino una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y entonces, mi amigo, mi hermano, ahora podemos escuchar la palabra, las buenas nuevas del Evangelio, el consejo de Dios. La paz de Dios la encontramos aquí, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la llenura del Espíritu Santo, la unción que viene de lo alto, la sabiduría, el poder que se da a través de la Escritura, si creyésemos. Solamente basta creer, porque sin fe y sin creer no podemos acercarnos a Dios. Porque fe agrada a Dios y el que le busca debe tener la convicción de que Él existe y que Él vive por los siglos de los siglos. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándole a usted y a mí en paz, en el Evangelio, en estas buenas nuevas de salvación. Que el Señor le bendiga y le guarde. Sí, amén.